días, buenos días. Estamos en Radio Naranjo, desde Guasave, Sinaloa, México, el corazón agrícola de México. Radio Naranjo es una estación que se preocupa por la investigación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Por tal motivo estamos coordinados con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Regional, CIDIR, Sinaloa, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. De dicho centro hoy nos acompaña y nos enorgullece tener al doctor Mariano Norzagaray, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Doctor, buenos días. Buenos días. Estamos pues con mucho gusto en estar y tenerlo aquí en esta localidad para platicar y que ustedes nos comente y nos dé algún detalle superficial o como ustedes lo quisiera tomar con profundidad en sus áreas de trabajo, en su área de investigación, ¿verdad? Pues nos da mucho gusto tenerlo aquí, doctor. Muy amable en venir. Muchas gracias. Adelante, doctor. No, de antemano, muchas gracias por la invitación que extendieron y sorprendido por el trabajo que están realizando en la región. Preferentemente felicitarles porque este tipo de investigación, preferentemente su servidor se ha abocado a estudiar aspectos relacionados al medio ambiente, a la física que envuelve a los sistemas ambientales. Conózcase como sistemas ambientales agua, suelo y aire, toda la física y la dinámica que envuelve a estos sistemas que dan vida a una región, que dan el sustento a la economía a una nación. Entonces, son sistemas primordiales que durante muchos años han abastecido todas las necesidades de los humanos y pues deben de preservarse, conservarse y hacerse sustentables y sostenibles para las futuras generaciones que son los que van a continuar haciendo uso de ellos, y a ellos les tocará también la labor de conservarlos para heredarlos a las próximas generaciones. Exacto. Eso es lo que se llama sostenibilidad y sustentabilidad de los sistemas ambientales. Muy bien, doctor. Trabajos de la región pues han sido muchos. En CIDI contamos con muchos datos, varias bases de datos referentes a suelo, a agua, que es el fuerte de su servidor, y específicamente en materia de agua tenemos estudios que empezaron desde los 70s a caracterizar los mantos acuíferos, información que ha sido relevante para varios ayuntamientos que circundan al CIDIR. Entre ellos hablamos de Mocorito, de Sinaloa Leiva, de Ahome y aquí Guasave. En lo que se refiere a materia de juntas municipales, hemos resuelto muchos problemas porque, dada la falta de distribución de una red hidráulica que permita la conducción del recurso hídrico de consumo potable para los habitantes de la zona, pues existe una carencia muy alta y se dispone del agua subterránea para satisfacer estas carencias o necesidades. Y pues antes se desconocían mucho los métodos para la exploración de este recurso vital para la vida, y optaban por perforar al azar sin conocer la dinámica. Encontraban agua, se agotaba o cambiaba en el tiempo su calidad, y era el desconocimiento de muchas de las causas o formas en las cuales se encuentran toda la parametría física que está interactuando para dar lugar a esa formación acuosa. Y caracterizarla pues es muy complejo, y predecir un comportamiento lo es mucho más. Entonces, en ese entonces nos dimos a la tarea pues de empezar a conocer las variables principales que rigen a los sistemas. Empezamos por Guasave, luego seguimos por Mocorito. Muchos alumnos de su servidor pues vinieron a CIDIR, muchos eran de los Mochis. Empecé a interesarme por el acuífero del Fuerte, de Ahome, de Choice,
porque ellos también tienen problemáticas. Cada lugar tiene problemáticas diferentes dependiendo de la geología, de la tectónica, y son únicos y exclusivos de la zona. Entonces, empezar un nuevo trabajo en una región, pues impera la necesidad de tener que empezar a caracterizar esas nuevas variables y conocer su dinámica para poder controlar el sistema y poder proyectar un buen uso de este. Eso es lo que hacemos en general a esta área. Primero le llamamos nosotros aquí en CIDIR geofísica ambiental, pero conforme el tiempo nos dimos cuenta que era algo más integrado, más sostenible, y que para que cumpliera con los requisitos, pues le cambiamos el nombre a ingeniería ambiental. Ya tiene rato que el área del cual soy responsable se denomina con este nombre, ingeniería ambiental, valga la redundancia. Muy bien, ingeniero. Disculpe, ya ve que pues no estaba de moda, sino que ha sido un problema que ha surgido a través de factores que lo han orillado al aspecto de la contaminación. En cuanto al medio ambiente, ¿verdad? Tenemos la problemática, pues, a nivel universal de la famosa capa de ozono, que está, pues, de cierta forma perforada por X factores, ¿verdad? Y estamos preocupados porque el cambio climático es una realidad, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que sí nos preocupa bastante es traer personas como usted, que tienen la experiencia, indudablemente. Por eso nos sentimos con mucho orgullo que esté usted aquí para orientarnos, para darnos su punto de vista, doctor, en cuanto a si hay, claro que debe de haber, pero ¿qué países son los que monitorean, disculpe, ese famoso penetración del área externa del universo hacia nuestro hábitat? Bueno, las investigaciones se encuentran dispersas en distintos lugares del mundo. Como toda corriente política o como toda corriente científica, algunos países la apoyan, otros la rechazan, sí, dependiendo de cómo lleven su política interna y su política internacional. Por lo regular, este tipo de investigaciones en cada país se realiza con tratados internacionales. México ha firmado varios de esos tratados. Sí. Los países que lideran ahorita preferentemente el cambio climático, porque hay una organización que reúne se llama el IPCC, que es la organización que integra a todos los países para sus reuniones y discuten temáticas referentes al cambio climático. El cambio climático, como lo dice, es una realidad que no solamente afecta a una región, afecta a muchas regiones del mundo, porque efectos que ocurren en ciertos lugares específicos con características de generar fenómenos que puedan repercutir en otras, es un tema nuevo que se llama teleconexiones. Por ejemplo, si ocurren eventos del niño a la niña que está en Sudamérica, sí, los efectos debido al oleaje del mar se resienten en otras regiones, como no es el caso aquí de México o en algunas partes de Centroamérica. Y otros eventos también que ocurren en la India, en Australia, en África, se resienten en la India, se resienten en Inglaterra. Entonces, todos los fenómenos en la Tierra están interconectados. El cambio climático, primero, es el calentamiento global, que se da precisamente por esas alteraciones en la capa de ozono, sí, pero dicen que es por la cuestión del dióxido de carbono, que es un vapor que es un gas de efecto invernadero, así le llaman, pero no es el único gas que puede ocasionar este tipo de efectos. También lo es el vapor de agua, y la Tierra pues está constituida de agua, y también puede originar un efecto invernadero en la atmósfera. Muy bien. Hay muchos tipos de gases que pueden ocasionar esto, y hay personas que lo estudian. El planeta se encuentra sujeto a continuos cambios debido a que vive de la energía solar. Si la energía solar se obstaculiza para que llegue la radiación a la Tierra de una manera ideal como la tenemos concebida para que exista la vida humana,
es lógico pensar que tendríamos problemas en distintos lugares, porque dependemos de la temperatura, dependemos de la humedad del suelo, dependemos de muchas propiedades ideales para que exista la vida. Si esas actividades, si esas condiciones ideales y procesos físico-químicos y biológicos son alterados de alguna manera, pues son problemas que se van a repercutir en cambios en la región, y a eso es a lo que se llama efectos del cambio climático. Sí. Así como existen efectos negativos del cambio, también hay efectos positivos. Hay regiones donde no se presentaban lluvias, ahora se están presentando. Entonces son regiones que van a sufrir una metamorfosis. Ahora, lo que hay que hacer de nuevo es volver a conocer esas zonas, caracterizarlas en el tiempo para poder aprovechar esos beneficios o adaptarse o mitigar esas nuevas condiciones que en múltiples veces son adversas. La mayoría de las investigaciones se han encaminado a estudios tendientes a ver la adversidad del fenómeno, sí, y ver la adaptación y la mitigación, y vemos el cambio climático como algo aberrante. Pero realmente hay lugares donde también va a ser benéficos, porque va a haber lluvias, van a haber condiciones de suelos que jamás han sido cultivados y que por primera vez van a poder explotarse. Son regiones muy específicas que se tienen que volver a caracterizar y a conocer. Claro que hay efectos que son irreversibles, como lo es el caso, perdón, de zonas áridas o semiáridas, como la que habitamos nosotros aquí en Guasave, y la zona de transición Mochis, que es la zona de transición de la zona tropical a la desértica. Sí. Son sitios que sufren condiciones dinámicas de todos los flujos que intervienen ahí en sus variables ambientales y sistemas ambientales que son muy sensibles. Tan es así que estamos habitando en una región monzónica. ¿Qué es una región monzónica? Se han de preguntar muchos. Bueno, la región monzónica es un lugar donde existe la concentración de muchos fenómenos ambientales que se dan lugar de una manera extemporánea, más fuerte que en otros, porque se concentran fuerzas que están ahí interactuando para que ocurra una lluvia intensa de manera más frecuente, fenómenos meteorológicos extremos que se les llama, que antes eran eventuales, ahora no, ahora son frecuentes, sí, y dada la frecuencia originan más daños al suelo, la erosión, inclusive cambios en la morfología del suelo. Sitios que antes eran agrícolas pueden ser alterados por las altas precipitaciones. Pueden hacer muchos daños en las zonas monzónicas, pero aún así en una zona monzónica también podemos tener regionalizaciones. Puede haber sitios ideales dentro de ese monzón que está por ahí por Choice, El Puerte, parte de Sonora. Nos toca una orillita como Guasave, sí, pero son zonas donde también puede haber microrregionalizaciones o microregiones que tienen climas muy específicos, ideales. Entonces, de ahí los cambios en los manejos del suelo, los cambios en los manejos del agua, los cambios en la disponibilidad y muchos aspectos que tienen que de nuevo volver a identificarse para poder adaptarse y hacer uso de ellos. Claro, con la sustentabilidad que se requiere. Sí. Muy bien. Doctor, disculpe, en cuanto a lo que es el área oceánica, el cambio climático, sí puede ser posible que tenga alguna afectación sobre la especie marina, perdone. Yo no soy experto en cuestiones acuícolas. Mi doctorado fue en la interacción océano-mar, interacciones, pero los estudios que uno ve a veces consulta para estudiar estos tipos de fenómenos, pues también tiene injerencia en el mar, porque es el sitio donde está la mayor parte del agua, donde ocurre la mayoría de los fenómenos ambientales para propiciar cambios en el clima, donde cierra el ciclo hidrológico. Sí. Tiene un doctorado en geohidrología y pues estudiamos mucho el comportamiento del ciclo hidrológico, y gran importancia tiene que ver el mar. Sí es cierto que estos cambios que ocurren en la dinámica terrestre debido al cambio climático no solo puede repercutir en el continente, también repercute en el mar.
están las zonas de eutrofización, que son debido a altos nutrientes que son arrastrados hacia el mar, donde hay exceso de nutrientes, mueren especies, y se pueden alterar los cambios en la temperatura. Los peces son muy sensibles a la temperatura, su umbral de vivencia son 10 grados, ya si está muy frío, muy caliente, tienden a la muerte. Entonces sí puede haber cambios en las formas del hábitat. Las condiciones de temperatura con respecto a la profundidad, las condiciones de cómo llegan los rayos cósmicos o se reflejen sobre la superficie del mar y la penetración de la energía que entre a través de las capas, porque así como en el continente, también en el mar existen capas. Aunque la dinámica de los mares es mucho más sencilla que la dinámica de los océanos, de los continentes. La dinámica del continente es mucho más compleja porque la variabilidad es mucho más alta. En el océano se tiende a que esos cambios son paulatinos, a menos de que existan fenómenos extremos que hagan que esos cambios, pero las condiciones naturales en las cuales se dan esos cambios de presión, de temperatura, de concentración y demás condiciones marinas, pues son cambios que van siendo relativamente lentos, a diferencia del continente. En el subsuelo los cambios son prácticamente en metros. Entonces, caracterizar zonas en regiones tan complejas como las que tenemos aquí en el monzón que yo les estaba hablando, pues se torna mucho más difícil por las condiciones que hay de tectónica, las condiciones que hay de tipos de suelos, variedad en suelos, historias volcánicas que se tienen ahí debido a la separación de la Baja California del macizo continental mexicano. Hay mucha historia en toda esta región y esa historia pues la vivimos ahorita, en los efectos que se tienen con respecto a cómo se ha construido la historia terrestre en nuestra zona. Y se siente en las formas de cómo se presenta el agua, cómo se sienten los efectos del cambio, porque es el escenario el cual está siendo afectado o cambiado o alterado. Entonces, de alguna manera, pues sí se siente. Pero las condiciones de tratamiento tienen que ser distintas. Usted me pregunta sobre si puede haber alteraciones en las condiciones de vida, en las condiciones de físico-química de los océanos. Es lógico pensar que la zona continental con la zona marina dependen, son una función entre sí, porque la parte continental aporta nutrientes al mar para que exista ese fitoplancton, zooplancton, y permita una distribución oceánica que le da la vida a la cadena trófica que existe en el mar, al igual a las cadenas tróficas que existen en el continente. Somos una interrelación que está siempre en continua comunicación para que exista la vida en ambos sistemas, tanto continental como marino. Muy bien, doctor, muy bien. No, indudablemente muy bien. Disculpe, lo que usted comentaba de los movimientos tectónicos, ¿verdad? Que sí ha habido, respecto a temblores en la región, provoca no haya un factor determinante que sea generado por la famosa falla de San Andrés, doctor, disculpe. Bueno, es que la historia de nuestra región es muy extensa, profunda e interesante. Data la formación de nuestra región data desde la Gran Pangea, cuando estaban en el Gondwana y la Eurasia, que en los dos continentes había solamente un pequeño mar, que era el mar de Tetis, que era el que separaba esos dos continentes, que ahora es el mar Mediterráneo, y el Gran Océano, que en aquel entonces no tenía nombre, o si tiene, ahorita no me acuerdo, pero que ahora es el Océano Pacífico. Y de ahí empezó una separación, de modo de saber que la formación de los planetas en el universo son debido a una masa que es atraída por fuerzas gravitacionales y magnéticas que hacen que sean masas concéntricas con cambios en la temperatura con respecto a la profundidad, que se han estado enfriando desde la gran explosión.
Y todos los planetas que se componen en las diferentes galaxias, en los distintos sistemas, como en el caso del nuestro, que es el sistema solar, en donde de los planetas que existen, se presume que es la Tierra la que conserva ahorita la vida, porque probablemente estudios marcan que en Marte hubo vida antes y que sufrió los procesos que ahorita tiene la Tierra, y quizás las condiciones en las cuales se han evolucionado los planetas han tenido un tipo de vida típica de las condiciones en las cuales se formó el planeta. En el caso de la Tierra específicamente, ha sufrido esos cambios también de enfriamiento a través del tiempo, pero esos enfriamientos han repercutido en la separación de los continentes, en las corrientes calientes que se llaman corrientes de convección que están dentro del subsuelo, hacen que se separen, que haya una tectónica, se le llama tectónica de placas, que es una deriva, que es una teoría que deriva de unos planteamientos que hizo un científico alemán en 1940 por ahí, y en 1960 lo saca a la luz pública, rechazada por la comunidad de investigadores, que se llamaba la deriva continental, porque no explicaba muchos aspectos físicos que manejaban los geofísicos, y la rechazaron rotundamente. No fue hasta a mediados de los principios de los 70, finales de los 60, cuando ya la deriva continental se aceptó, pero ahora con el nombre de tectónica de placas. Esa tectónica de placas ya venía a explicar muchos de los mecanismos que regían a la separación de los continentes. Y entonces, ya fundamentados bajo esos principios de tectónica de placas y aplicados a la zona donde nosotros vivimos, pues ya nos damos cuenta de que es un conjunto de placas que han definido la historia y la morfología del paisaje que estamos mirando en la actualidad, que es producto de 3 placas que estaban interactuando entre sí. Las placas en el subsuelo se deslizan de distinta forma o se comportan de distinta manera dependiendo del lugar tectónico en el que se localicen. Sí. La distribución tectónica, por ejemplo, en nuestro país es de la siguiente manera. En la cordillera en la trinchera se les llama comúnmente cuando están, que son zonas tectónicas activas, como en el caso de Guerrero, la trinchera de Guerrero, son zonas de subducción. ¿Qué significa? Que las diferencias de densidades en las placas hacen que una subduza por debajo de la otra quede por arriba, y son formas de placas que pueden originar los famosos tsunamis. Esos tsunamis no se forman en cualquier parte del mundo, se forman exclusivamente en zonas de subducción. La historia data en Oaxaca precisamente y Guerrero, que hubo un tsunami parecido al que hubo en Japón, como en 1760, por ahí hay fotografías, por ahí me encontré algunas en internet una vez, y es precisamente por esos fenómenos que aunque no son muy tectónicamente activos como tipo subductivo, pero que sí pueden presentar este tipo de fenómenos, que se originan precisamente por el reacomodo de las capas, la liberación de energía que llega al mar y hace que se forme esa onda que va aumentando, esa ola, perdón, que va aumentando, esa onda también, porque son ondas sísmicas, y van viajando sobre la superficie del mar. Cuando llegan a la costa, llegan con enormes altitudes que devoran a una ciudad o un pueblo, a lo que encuentren a su paso. Sí. Entonces, en el caso de nosotros es otro tipo de condición tectónica la que tenemos aquí enfrente por la falla de San Andrés, relativo a la pregunta que me hace. Sí. Aquí es otro tipo de placas, es una placa que se llama de distensión, que son 2 placas que están rozando, que sí generan energía y hacen que se liberen sismos, que son los que hemos sentido aquí, pero no producen tsunamis porque no hay un reacomodo de capas en la vertical que permita la formación del tsunami. Pero no dejan de ser peligrosos. Este tipo de condiciones de comportamientos transformantes o de distensión también, que se le llaman, que es el roce de 2 placas, una para la izquierda y otra una para arriba y una para abajo. Son placas que también se le llama placas de cizalla, y son placas que en el centro generan calor, y son condiciones en las cuales
se forman los continentes o se separan los continentes. Ajá. Por eso la Baja California se ha separado del macizo continental mexicano y se dicen que entrará un proceso de deriva que irá a parar por allá por Alaska. La separación de la Baja California del macizo continental mexicano ocurrió aquí en frente de Mazatlán. Aproximadamente van como unos 320 kilómetros de separación entre la costa de Baja California y las costas de Sinaloa. La separación se hace estrecha conforme se entra al Golfo y se une en Mexicali. Ajá. Precisamente porque las condiciones de tectonismo son diferentes. Hace aproximadamente como unos 4.500 millones de años en el Mioceno existía en medio de estas placas de Norteamérica y del Pacífico. Ahorita están de esta manera. Por el medio está la falla de San Andrés. De la mitad de la falla de San Andrés hacia el estado de Sinaloa se llama placa de Norteamérica. De la mitad hacia el otro extremo, hacia la Baja California, se llama placa del Pacífico, o placa norteamericana y placa del Pacífico, perdón. Entonces, esas placas norteamericanas del Pacífico se están separando hace muchos millones de años, aproximadamente hace unos 4.500 millones. Había entre medio de ellos una placa que se llamaba placa de Farallón, que interactuaba con la del Pacífico y la de Norteamérica, pero esta placa es del lado del Pacífico. No era de subducción, era de roce, de fricción. Ajá. Y del lado de la norteamericana era de subducción. Por eso se ven muchos fenómenos en la sierra, donde había corales, volcanes y demás, porque ahí estuvo interactuando esa zona de subducción con tsunamis en el pasado, volcanes en el pasado, pero esa placa de Farallón fue empujada fuertemente en el movimiento de Saya por la placa del Pacífico y se hundió por debajo de Norteamérica y fue la que dio origen a todas estas montañas de la Sierra Madre Occidental. Entonces, esa placa de Farallón desapareció, subdujo sobre la placa de Norteamérica y fue la que hizo que hicieran todos esos rompimientos en Cisaya que se ven en el medio del Golfo de California. Sí. Y son los que dan origen a un pequeño océano, porque el Golfo de California tiene un parecido de formación muy similar a la forma en la cual se fue separando el continente americano de África y de Europa, que en medio está generando un nuevo terreno, que eso es un terreno de formación reciente y a los lados son edades mucho mayores. Lo mismo sucede en el Golfo de California, Mar de Cortés. Entonces ha sido un mar objeto de muchos estudios de investigación, tanto para tectónica y para las especies que son propias y únicas de habitar aguas calientes por altos cambios en la temperatura que existen, y como la temperatura interfiere en muchas variables del océano, pues también hay repercusiones en cambios en la temperatura, cambios en la salinidad, cambios en la densidad, cambios en la presión del mar, y eso hace que existan especies únicas y exclusivas como las que tenemos aquí enfrente de las costas de California. Y sí es cierto, por eso digo, somos una tendencia de sistemas, tanto la cuestión oceánica como continental tiene una interacción fuerte a través de la historia, y los comportamientos que se tengan por los humanos en la parte continental, pues va a repercutir en la parte oceánica. La contaminación, como dice usted, es un problema muy grave. Si no hay un control, puede alterar condiciones y dispersarse a través del medio. Se vio hace muchos modelos matemáticos referentes a los contaminantes. Los vemos desde un punto de vista energético, que van viajando a través de un flujo subterráneo o un flujo en el mar, y se hacen modelaciones para predecir cómo esa contaminación pudiera afectar a los sistemas. He hecho muchas investigaciones referente a esto, tanto para el continente como para el mar, y de alguna manera se predijo cuando recién se llegó aquí al CIDIR el avance que iba a haber en el océano de las glorias, que iba a llegar prácticamente cerca del
del bulevar actual, sí. Y es un fenómeno que ocurrió. Exacto. Entonces se hizo un modelo en aquel entonces y se predijo ese comportamiento, pero se construyeron trincheras, se hicieron modificaciones y eso incentivó mucho más la presencia de que el mar penetrara. Entonces, las condiciones de oleaje, las condiciones de depositación de los tipos de sedimentos que se tienen ahí y condiciones de tectonismo son los que han derivado todos estos problemas que ha tenido una playa tan bonita como las Glorias. Entonces, sí hay una interacción. Son sistemas que están propensos a la contaminación, debe haber control. CIDIR cuenta con muchísimos datos de información de la parte oceánica y de la parte continental en el Departamento de Medio Ambiente, donde fue el primer departamento del CIDIR, el que nace junto con el CIDIR, y su servidor, que es uno de los fundadores aquí. Yo trabajaba en el CIDIR Oaxaca, me cambié para acá, con la doctora Patricia Medio Sevilla, que en aquel entonces era la directora. La jefa de departamento era la doctora Diana Cecilia Escodorías, y empecé a trabajar en coordinación con la doctora Muñoz, y empezamos con el primer proyecto de investigación que se trajo al CIDIR, fue el de su servidor, y fue precisamente un macroproyecto del CONACYT, con eso arranca el CIDIR, con un proyecto de investigación sobre modelos de flujos, y me acuerdo que lo apoyó, se llamaba el sistema del Mar de Cortés, tenía su base en Ensenada, era parte del CONACYT, estaba sectorizado antes del CONACYT, y jalamos un proyecto, el primer proyecto, creo, no recuerdo si fue junto con uno que trajo el doctor Dagoberto también, pero el primer proyecto con el que nace CIDIR, que trajo mucha infraestructura y trajo mucho interés, casi todos trabajamos en ese proyecto, era el de su servidor, que era sobre la caracterización del flujo subterráneo de la parte continental. Fue cuando empezamos a trabajar junto con la Jumapag, estaba ya hablando de los 80s más o menos, de los principios de los 90s, cuando empezamos a trabajar y a conjuntar mucha información de los pozos, de las calidades, y ahí es donde nos dimos cuenta de que había muchísimos problemas en la cuestión subterránea, en el agua de consumo que estaban utilizando los pobladores de la ciudad de Guasave. Recuerdo que se juntaron muchos alumnos de la Universidad de Occidente, del área de Ingeniería Civil, recuerdo, y empezaron a caracterizar y a medir los suelos y las aguas en los pozos de consumo humano. Hicimos un trabajo muy bonito, donde caracterizamos toda la zona, que ha sido un trabajo base fundamental que ha servido para arreglar muchos de los problemas que tenía la Junta con respecto a la calidad, que a la localización de sitios con agua de calidad para el consumo humano, que la calidad se rige a través de una norma, sí, que ya está establecida, que es la norma SAA 087-1994, que permite establecer los límites estándares de consumo para cada elemento que puede resistir el que lo consume, el humano, para el consumo humano. Entonces, con base a esto, pues había muchos problemas con manganeso, con fierro, con calcio, con hasta algunos pozos con plomo. Entonces, sabemos que la concentración en el tiempo, la acumulación y la exposición, pues hace que derive en daños a la salud humana. Afortunadamente abordamos el tema, la Junta en aquel entonces se abocó a mejorar sus condiciones de calidad y a la localización de nuevas obras, buscó apoyo en distintos lugares y hasta el momento, al parecer, ha resuelto muchos de los problemas gracias a la colaboración del CIDIR, sí, en esta área de ingeniería ambiental preferentemente, ayudarles desde hace muchos años a arreglar muchos lugares que tienen ese problema de contaminación, no por contaminación antropogénica, sino por contaminación natural del subsuelo, y localizar sitios a donde no llega la contaminación y que a su vez puede ser sustentable la explotación del recurso, porque son obras o una infraestructura que batallan para conseguirla, pero que a su vez es muy costosa. Sí. Entonces, trabajos de han intervenido en gran manera en muchos de los estudios que ha hecho la Junta,
Claro, hay que reconocer también el trabajo de ellos, porque la gestión para la colección de recursos no es cosa fácil, y muchos de sus coordinadores, porque cambian cada vez que hay un sexenio o un cambio de gobierno, sí. Afortunadamente han seguido una hilaridad en sus proyectos y han logrado conseguir lo que tienen. Es uno de los municipios, a lo mejor de los más malos de recaudación, pero sí, porque así lo registra el gobierno estatal, pero sí uno de los mejores en cuanto a su control de calidad. Entonces el agua de calidad que está dando la Junta pues es excepcional, gracias a muchos de los trabajos que se le han ayudado con respecto a quien, no digo números porque han sido muchísimos, sí. En distintos lugares del municipio. Y no solamente eso, conocedores de la problemática, pues Choice ya tiene un problema de sequía, estamos colaborando ahorita con el municipio para la localización y ayudarles a mitigar un poco las condiciones que ante el cambio climático se están enfrentando actualmente, que está convirtiendo en una zona que está siendo abandonada por los pobladores. Cuando hicimos un recorrido hace apenas aproximadamente 3 meses, pues atrás, pues nos dimos cuenta de que hay sitios ya que parecen pueblos fantasmas, donde los pobladores muraron por la falta de agua y la escasez de trabajo, y prefieren abandonar sitios que trabajaron durante toda su vida, casas que se ve el esfuerzo de años por los habitantes de esa casa, y prefieren abandonarla porque sus condiciones de vida pues son deplorables por la falta de agua. Sí. Aquí está conmigo este alumno que es Jesús Saúl Rocha, y él está trabajando un trabajo de tesis que está encaminado preferentemente a estudiar y caracterizar esos sistemas que almacenan el agua en este municipio, que es un problema muy complejo porque no es un tratamiento que se les da muy parecido a lo que ocurre aquí en Guasave. Aquí en Guasave pues está del libro, es un acuífero sedimentario, con una granulometría y textura definida, con un nivel freático que cambia en grandes zonas. Allá no, allá es un sistema, ahorita le voy a la palabra a Saúl para que salga un poquito de los avances que lleva. ¿Sí, cómo no? Y viene también otro alumno conmigo que se llama Gabriel. Él está trabajando el suelo del fuerte, porque el suelo, así como el agua tiene problemas, el suelo también tiene problemas en la actualidad, ante el cambio en los usos en la ganadería, en la agricultura y demás, y caracterizarlo también es un problema porque sus variables también están sujetas a muchísimos cambios. Hablamos de variables de materia orgánica, variables de pH, porque la precipitación, al tener cambios debido al cambio climático o a las condiciones del calentamiento global, pues cambian su intensidad, cambian sus formas de arribar a una zona, y por ende, pues cambian las condiciones del ciclo hidrológico, cambian las condiciones de la lluvia, cambian las condiciones de evaporación, y si es una región árida como la que estamos habitando, pues los efectos suelen ser mucho más rápidos que los que ocurrían en una región donde siempre ha habido lluvia, donde siempre se han tenido condiciones tropicales, y los efectos, pues, sí existe, y si existen, si llegan a existir, o algunos beneficios, pues son aspectos que casi no saltan a la vista, a diferencia de sitios donde siempre ha habido escasez de agua, siempre ha habido sequía y siempre se han tenido problemas de contaminación. Los problemas o se agravan o se ayudan a mitigar un poco. Y eso es lo nuevo que está precisamente en ciencia, buscar innovación y tecnología que permita mitigar los cambios que actualmente existen en el planeta para mejoras en la calidad de vida de los humanos. Entonces yo le doy la palabra a mis 2 alumnos, sí, para que sepan un poquito de estos tipos de trabajo que están haciendo. Hay otro que está trabajando en el aspecto de certificación, pero no está, se llama Gabriel. Ajá. Y él va un poquito más avanzado, ya se titula en el siguiente semestre. No son los únicos alumnos que hemos egresado ahí de ingeniería ambiental. Ha habido muchísimos alumnos a lo largo del tiempo que tiene el señor ahí trabajando, sí, y son muchos alumnos, inclusive muchos profesores de la Universidad de Occidente hicieron su tesis con servidor. Todavía no estaba la maestría que tenemos en Recursos Naturales y Medio Ambiente del CIDIR, pero estaba una maestría en el campus, en la facultad de administración que había en Guamúchil. Había una maestría y en aquel entonces
fueron ahí a trabajar estos profesores, Oscar Valle, Lenes, Edgardo Quintero, y que fueron grandes profesores en la universidad y fueron mis alumnos de tesis, y fueron uno de mis primeros alumnos que saqué para la región encaminados a estos tipos: conservación de acuíferos, medición de riesgos, vulnerabilidades, para Guasave, para el Valle de Guasave. Sí. Posteriormente empieza a evolucionar el conocimiento con respecto a la cartera de variables y nos extendimos hacia todo el estado. Muy bien. Y tenemos ahorita un nuevo proyecto, pero de eso no les voy a platicar hasta que platiquen mis alumnos, si es que hay oportunidad, encaminado a aprovechar las fuentes alternas de energía geotérmica que tenemos en la región y que no son aprovechadas todavía, que es un tema económico sustentable que puede ser de gran utilidad para mejoras en calefacción, mejoras en refrigeración y evitar mucho gasto energético que se tiene en la actualidad. Ese tema, acabamos de terminar el proyecto apoyados por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, un proyecto multidisciplinario donde intervienen varios centros de investigación con resultados muy interesantes que pueden ayudar a fortalecer varios lugares donde encontramos potencial geotérmico con condiciones ideales para poderse explotar. Pero si hay oportunidad les platico un ratito, pero esto es completamente independiente a las condiciones de agua, y es de lo que estamos hablando. Sí, sí gusta, muchacho, que... Le voy a dar la palabra a uno de los alumnos de ahí de la maestría en recursos naturales y medio ambiente, que está trabajando ahorita en el municipio de Chuy con la caracterización de lo que está sucediendo con respecto a la sequía y a las condiciones anómalas para la disponibilidad del recurso en diversas comunidades rurales marginadas de la Sierra Madre Occidental en este municipio. Muy bien, muy bien. Permiso. Sí, muy bien, maestro. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Saúl y en la actualidad estoy desarrollando un tema de tesis que, como menciona el doctor, busca la caracterización de la zona, en este caso el municipio de Choix. Muy bien, muy bien. Adelante, caballero. Cabe mencionar que, como menciona el doctor, es muy importante conocer la caracterización de la zona en la que te encuentras. Localizar el recurso hídrico nunca va a ser tarea fácil. Como menciona el doctor, cuando él ha trabajado durante varios años en conjunto con Jumapac, entonces cuando se habla de encontrar agua aquí en la localidad, pues como menciona él, es de la mano del libro. Es muy fácil, ya que diversos estudios, bancos de datos y todo lo que él menciona, lo hace un poco sencillo. Nunca va a ser sencillo, pero la experiencia del doctor, la trayectoria, pues de alguna manera lo hace ver sencillo. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres empezar en una zona nueva, como lo es el caso de Choix? Empezar a caracterizar la zona es saber cómo se comporta el suelo, qué condiciones hay. En este caso el principal problema es que no cuentan con agua, se les está acabando, tienen pozos y, como menciona el doctor, cuando no se conocen los métodos geofísicos, cuando no se hace un estudio previo para poder localizar el recurso de la manera correcta, llega el momento en el que ocurre el abatimiento del pozo, es decir, ya no logra abastecer, o simplemente llega un momento en el que se seca y genera un problema para la comunidad. En este caso, pues la ausencia de agua en el estado de Choix. Tentativamente estamos trabajando en eso. Queremos ver cómo se comporta la geología en ese lugar, como igual ya lo ha mencionado el doctor. La geología se presenta de una manera distinta en diferentes puntos o localidades de la zona. Por lo tanto, estudiar cómo se comporta el recurso hídrico resulta no era una tarea fácil, porque, como mencionaba, si hablamos de medios sedimentarios, pues ya hay demasiada información sobre ello. Pero ¿qué pasa cuando en una zona predomina la roca? Ya no hablamos de simplemente perfora y ya vas a encontrar el recurso. Hablamos de que el agua se presenta por medio de fracturas. Entonces, hablar de fracturas ya no hablas de
pues de un acceso, ya no hablas de que la vas a encontrar de una manera sencilla, tienes que conocer cómo se comporta, qué condiciones tiene el agua, por cuánto tiempo ha permanecido ahí, el tamaño de la fractura, si existe una fractura o no. Entonces, la caracterización ayuda a no confinar estas zonas o decir, ¿sabes qué? Simplemente en esta zona no hay agua. Conlleva unos estudios exhaustivos, porque sí puedes encontrar el recurso, simplemente tienes que buscar la metodología que se adapte a las condiciones que presenta, pues en este caso, la región o la localidad. Y en base a este trabajo y con la caracterización y un arduo trabajo que no es fácil, y menos cuando hablamos de las condiciones climáticas que se presentan allá, mucho calor, trabajos de esta magnitud requieren estar todo el día haciendo estudios, clavando varillas. Es uno de los lugares más calientes ahí en Choy. Sí, la verdad que he tenido la oportunidad de estar allá en la zona de estudio y sí hablamos de 45 grados a mediodía, y de que madrugas para hacer el trabajo, tienes que estar prácticamente todo el día. Luego cuando sales a campo son muchos los problemas. Cuando tú estás haciendo una preparación o simplemente decides que hoy voy a estudiar cierta zona de Choice, vamos a ir, y las condiciones que presenta es que va a haber mucho calor, las condiciones climáticas nos dicen que tal vez haya lluvias, nunca se sabe. Entonces tú vas preparado con el equipo, tú vas preparado pues de alguna manera con lo necesario para realizar tu trabajo, pero una vez que llegas a campo todo cambia. Es muy diferente, te salen problemas, hay que solucionar, hay que pensar rápido, hay que hacer el uso de la ingeniería para poder sacar pues adelante los estudios. Muy bien. Perdón, ¿y qué avance llevan aproximadamente? Bueno, en cuanto a avances hemos hecho un 30%, un 20%, un 50%. Podrías decir que un 20%. Muy bien, muy bien. Hemos hecho aproximadamente 6 estudios hasta ahorita en diversas localidades del municipio. En algunas hemos encontrado agua, y pues prácticamente eso es el objetivo de mi tesis, de mi proyecto de investigación. Perfecto, muy bien. Sí, es que, como decía el doctor, esa área escasea el agua, es cierto, hay poblados que están como fantasmas, no hay inclusive trabajo, ¿verdad? La debilidad, pues la carencia de agua ahí. Sí. Indudablemente, como no es zona de riego, es zona temporal también. En lo que sí aporta un poco, doctor, es en la minería, ¿verdad? Sí. Antes, ahorita ya están cerradas prácticamente todas las minas. Ajá. Hay un problema, un poco de desarrollo en la industria minera. Ajá, sí. Eso que volver a legislar en materia de minería. Sí, ajá. Pero sí es una zona de alta presencia de recursos minerales, oro, plata, inclusive en uno de los estudios que está mencionando, Saúl, ahí en las lajitas, en uno de los sondeos eléctricos verticales, que es la metodología que se usa para la exploración del subsuelo, encontramos aflorando oro, plata, cobre ahí en las rocas. Entonces hay varias extensiones que son de recursos mineros interesantes, con potencial, pero volvemos a lo mismo, el recurso para explotarlos o para procesarlos, sacarlos de la zona y hasta para comercializarlos, es uno de los problemas que imperan en el país para la minería. Entonces, el municipio no le ha atendido por explotar estos recursos. Sí, lo único que quiere ahorita es resolver sus problemas primordiales, que es su necesidad de agua. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Lograr el abastecimiento sería lo ideal, encontrar el agua, y en qué calidad, pues también es muy importante. Como mencionaba el doctor hace un tiempo, el cambio climático de alguna manera afecta en cómo se presentan las condiciones. Estamos hablando de que Choice hace 5 años
o 10, 15 no presentaban estos problemas de abastecimiento. Las zonas, los pozos se recargan mediante efectos de la lluvia. Entonces, cuando en el cambio climático alteras pues, ¿cómo lo podemos decir? Cuando tú alteras lo que tienes previsto, llega un momento en el que ya no puedes predecir qué puede pasar. Sí. Entonces, prácticamente aquí es donde llegan los problemas de que llega el abatimiento del pozo, ya no puedes extraer el recurso, si extraes un recurso es de mala calidad, y ocasiona lo que mencionaban hace unos momentos, que las personas de la localidad tienden a dejar sus hogares, sus tierras, para poder pues buscar mejores condiciones de vida. Muy bien, muy bien. Ahora, doctor, que si pasara el muchacho, por favor. A ver, sí, para que nos dé algún detalle de avance también en cuanto al programa. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gabriel González y también, como menciona el doctor, soy alumno ahí en el área de ingeniería ambiental. Sin embargo, mi proyecto va enfocado a, como mencionaba el doctor, al análisis de los suelos. Perfecto. En este caso, lo que se pretende hacer es caracterizar distintos usos del suelo. Cuando hablamos de uso de suelos, nos referimos al uso que se le está dando, ya sea de carácter agrícola, ganadero, hasta de urbanización. Sí. Entonces, ahí lo que se pretende hacer es hacer una caracterización en el área del Valle del Fuerte. El Valle del Fuerte pues abarca Ahome, El Fuerte y Choix. Entonces, básicamente es eso, caracterizar la zona en base al cambio de uso de suelos que se le está dando y conocer el grado de degradación de los mismos, y posiblemente proponer medidas de mitigación o de restauración de los suelos en caso de que se esté presentando una degradación de los mismos. Muy bien. Y lo que cuenta sobre el aspecto urbano, ¿qué concierne en ese detalle de manejar el aspecto urbano? ¿Tener alguna visibilidad a futuro para algún asentamiento o cómo? Bueno, lo que se pretende es hacer la caracterización. Se basa en conocer los parámetros tanto físicos como químicos del suelo en base a su uso, y conocer qué tanto se ha estado degradando. El cambio de uso de suelos es algo que se está presentando debido al crecimiento demográfico de la región. Entre más habitantes tenga la región, obviamente va a ser más la demanda de zonas nuevas de cultivo, zonas nuevas de ganadería y incluso el crecimiento de población, urbanístico. Urbano. Sí. Entonces es importante conocer qué tanto es el impacto que se le está dando al recurso suelo. Sí, pero en cuanto a ese estudio, doctor, de suelos, ¿han encontrado ustedes algún detalle de contaminación referente al uso indiscriminado de aplicación de químicos? En realidad, sí, concentraciones no solo de ellos, sino de compuestos orgánicos persistentes que permanecen en el suelo, que tienen un periodo de vida muy alto, hablamos de 400, 500 años sin degradarse, y eso mucho se da por el cambio en el uso del suelo que está hablando Gabriel. Gabriel está realizando una colección de un banco de datos. Allí en ingeniería ambiental tenemos ya como reservorio un banco de datos de suelos, todos posicionados, referenciados del municipio de Guasave, y ahorita con su trabajo y el de otros compañeros debe ser el encargado de generar el banco de suelos para el Valle del Fuerte. Muy bien. Estos bancos de suelos son muy importantes porque los monitoreos son muy exhaustivos cuando se quiere hacer un estudio, por ejemplo, en este caso de contaminantes, por pesticidas, herbicidas, fungicidas.
ahí se tiene, como son compuestos que no se degradan, pero muchas veces son metales, quedan en el suelo y ahí están retenidos, se pueden hacer estudios. Estudios que no se pueden hacer en esos suelos serían de materia orgánica, humedad y aspectos que se pierden en el tiempo, parámetros que son variables en el tiempo, pero en la concentración de metales, hongos micorrízicos y otras propiedades que el suelo tiene adheridas y que son conservables en el tiempo, pues quedan en ese banco y se pueden hacer muchos estudios. Ahora hay muchísimo trabajo, muchos esfuerzos de investigadores, inclusive hasta agricultores que quieren conocer los suelos ideales para el cultivo, con la granometría ideal, aquellos que pueden tener una lámina de riego correcta para ciertos tipos de cultivos, aquellos que pueden atrapar la humedad en mejores condiciones para hacer cultivos de frijol, arroz, cártamo, el giro que quieran dar, inclusive hasta para la construcción de rellenos sanitarios, la construcción de residuos sólidos, etc. El banco de suelo es una fuente de información muy valuable que se tiene allí en el laboratorio general, que fue generado de alguna manera por varios de los estudiantes que han pasado por este departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, del CIDRIPN, y en ese caso Gabriel, pues es el que empezó. De hecho, él está haciendo un monitoreo de ciertos tipos de suelos. Ayer lo estuvimos configurando y es a lo largo casi del río, de los caminos accesibles. Pero no son los únicos datos de suelos que tenemos. Tenemos ya varios estudiantes que han trabajado en la zona, con cambio climático, con radiación, con análisis espectrales, con mineralogía, y varios trabajos se han hecho para este valle, al igual que Guasave. Yo creo que Guasave es uno de los valles más estudiados del mundo, porque pues tenemos muchos años trabajando en él. También el Fuerte va por el mismo sentido, lo tenemos muy caracterizado ahí en el CIDIR, y Gabriel, con sus muestras más las de los otros alumnos, está integrando ese banco de información y de suelos, que también es útil para los agricultores del Valle del Fuerte. Háganse saber que en el Valle del Fuerte está el distrito de riego más grande del mundo, el más interesante, que es el 075, y pues tener información que ayude a la sustentabilidad del suelo, que es la fuente principal, y a esta región, como empezó su plática, el corazón agrícola de México, Guasave, pues contar con un banco de la región, pues muy importante para todos aquellos que están escuchando el programa y que no sabían de esta información. Háganse saber, lo pueden divulgar, está disponible. La información es una información que fue pagada por el gobierno federal, está a disposición del que la solicite, del que la requiera. Es una información generada para el crecimiento de la región. Muy bien, doctor. No, pues nos da mucho gusto que hayan estado aquí, y pues nos da mucho orgullo tenerlo a usted como una gran persona con gran capacidad, y por la formación académica indudablemente que le admiramos y respetamos, por ser Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT y haber estado en la Unión Europea becado por dicho CONACYT. Nos da mucho gusto que nos haya visitado, y pues aquí tenemos las puertas abiertas para cualquier comentario, información que sea de importancia para el auditorio. Estamos con las puertas abiertas, doctor. Le agradecemos infinitamente, y a ustedes, muchachos, que continúen adelante con la formación académica, ¿verdad? Con la pues asesoría indudable del doctor Mariano Orzagaray, que pues yo en lo personal lo admiro mucho por su capacidad. Muchas gracias, doctor, y muy amable en estar aquí en esa su red Naranjo. Cuando guste volver, con mucho gusto. Claro que sí, preferentemente este tipo de proyectos a mí en lo particular me gusta, porque dan a conocer el desarrollo académico de una región. Los felicito de nuevo. Es un proyecto muy interesante, quizá único en el noroeste de Sinaloa, en México, y son pocos los lugares que he visto, o cadenas de radio, televisión,
que se dediquen a divulgar al beneficio de la sociedad, la ciencia, la tecnología, y pues felicidades. Y claro, Muchas gracias.